decía de su papá, Jacob, y Jacob está hablando en términos progresivos para algo que se iba a revelar en un libro que muchos años después se iba a llamar el libro de Apocalipsis. Entonces, sobre esos muros hay puertas y hay cimientos, y sobre esos muros estaban 12 cimientos, los cuales son las 12 tribus de Israel. Y hay 12 puertas, las cuales son los 12 apóstoles del Cordero. Son del Cordero porque esos nombres están escritos en la eternidad, en el pasado. Todavía no había ni rastro del Apocalipsis, pero ya esos nombres eran del Cordero porque estaban en el pasado. Y esos cimientos y esas puertas estaban sobre el muro. Son vástagos porque de eso, de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus de Israel vinieron los 12 apóstoles de Jesucristo. Porque una cosa es los apóstoles del Cordero y otra son los apóstoles de Jesucristo. Son del Cordero porque Cristo no había venido a esta tierra como hombre. Pero cuando Cristo llega a esta tierra, entonces que Cristo llama a esos 12 hombres y los llama apóstoles, entonces ya no son los apóstoles del Cordero. Ahora son los apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces, tomando eso como referencia, usted puede ver y darse cuenta de que en una palabra que dice vástago sobre un muro, cuando usted va al libro de Apocalipsis, que usted empieza a leer lo que son los muros y lo que son las puertas, entonces usted entiende que lo que está hablando José aquí es de la nueva o de la ciudad de la Nueva Jerusalén. José está hablando de algo muy profundo, de algo que viene de tiempo, en la eternidad. Y ahora Dios le ha placido a él en visión que él pueda ver esos muros y pueda ver lo que creció sobre el muro. Y lo que creció sobre el muro viene de la fuente de José, porque por el sueño donde dice que eran 12 estrellas y que ellos daban pleitesía a las estrellas, y por los hijos de Jacob, los cuales fueron cada uno en nombre de cada una de las tribus. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Ahora regresamos al Génesis 41. Ahora regresamos a Génesis 41 para tratar de llevar un ciclo de lo que está hablando José. Y podamos ver cuáles son las referencias. 2 años después, Faraón tuvo un sueño. Y el sueño fue repetido. Esta historia que voy a empezar ahora a llevar en término progresivo está en el capítulo 41 de Génesis. Desde el versículo 1 en adelante. Vamos a reprogresivar algunos versículos, no todos. Porque ya usted tiene varios ejemplos de a qué se llama revelaciones progresivas. Aquí vemos que 2 años después, Faraón tuvo un sueño. Y el faraón, los sueños que tuvo fueron repetidos. Y lo tuvo en una noche. O sea, en una noche misteriosa, Faraón tuvo 2 sueños. Él soñó que estaba junto al río Nilo, cuando vio aparecer 7 vacas hermosas. Y las vacas eran hermosas y muy gordas. Y las vacas pasían tranquilamente en el prado. Pero después que él tiene este sueño, entonces aparecieron otras 7 vacas. Pero estas 7 vacas que aparecieron después no eran hermosas. Estas 7 vacas eran de feo aspecto. Eran muy delgadas. Eran bien flacas. Estaban en el hueso. Y estas 7 vacas bien débiles devoraban a las 7 vacas hermosas. O sea, él soñó que habían 7 vacas muy hermosas y gordas, y las vacas salían del río. Pero después él sueña que vienen 7 vacas más y salen también del río.
Pero las vacas eran bien flacas y debiluchas. Mas sin embargo, las debiluchas no se comieron a las otras 7 vacas. No se la comieron. La Biblia nos dice que se la comieron. Y ahí es donde están los puntos para usted poder ver las revelaciones progresivas. Porque lo que está hablando José no es para el tiempo de Faraón. Es lo que se conoce como dobles referencias bíblicas en términos de revelaciones progresivas. O sea, él lo está hablando para el tiempo de Faraón, pero nos está mandando un mensaje a nosotros hoy en día. Y si usted no tiene esa habilidad de entrar en la Biblia y tomar las cosas que están ahí en el pasado, en la historia, y traerlas hacia acá, usted se va a quedar siempre leyendo la Biblia y aprendiéndose 100 versículos de memoria. Y 100 versículos de memoria no lo van a llevar a usted a ningún sitio. Apréndase uno y aprenda a interpretarlo, que es mejor que saberse 100 de memoria y taratearlo y no saber ni siquiera explicar de lo que usted ha hablado o lo que usted ha recitado. Ese es mi consejo. Entonces vamos a Génesis 41, 1. Y dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas que paseaban en el prado. Dice el 3, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo apestos, es en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 4. Y que las vacas de feo aspectos y en juntas de carne devoraban a las 7 hermosas y muy gordas. Y dice, y despertó Faraón y se durmió de nuevo. Si usted ya tiene una pista de lo que es término progresivo, cuando usted ve aquí en la escritura que dice, y despertó Faraón y se durmió de nuevo, entonces usted tiene que pensar en su mente, cuando usted piensa ahora en este tiempo en que usted está mirando la situación allá afuera como estás, que vamos a despertar, pero otra vez no vamos a dormir. El faraón vio todo, se despertó y volvió a dormir. Por eso dice la escritura, despierta tú que duermes, a la iglesia. Entonces aquí vamos a ver el significado de las 7 vacas gordas y hermosas. Dice, la vaca, usted primero tiene que entender las palabras que están aquí. ¿Cuál era el río? Era el río Nilo. El nombre del faraón, como le dije, no se sabe. ¿Qué hicieron la vaca cuando salieron del río? Se fueron a la orilla del río. ¿A qué? A comer hierba. Se fueron a comer la hierba. Eso hicieron la vaca. Después se soñó él otra vez que subían 7 vacas de aspecto muy feo. Y aquí hay una palabra que se llama enjuntas. Entonces usted tiene que saber qué significa la palabra enjuntas, para usted poder tener una idea de lo que está pasando con esta revelación. Enjunta quiere decir que las vacas estaban completamente en el hueso. La vaca, si caminaban 3 pies, se caían. La vaca, si la soplaban muy duro, se iban al piso. Entonces entendemos que cómo es que 3 vacas en juntas, ya que el viento se la lleva sin fuerza ni para caminar, pueden ir donde hay 7 vacas gordas en salud y ready para la pelea, y que estas 3 vaquitas, dos flacuchas, se las van a comer. Entonces aquí hay un contraste.
Y usted tiene que averiguarlo. Porque para eso es que está la escritura. No es para que usted la lea como una carretilla. Es para que usted se meta en ella, escudriñe y averigüe. Y entienda las cosas. Las vacas, para en el tiempo de los egipcios, la vaca significaba la economía. Para un egipcio, la vaca significa la economía y la vaca significa el desastre. La vaca flaca significa, si un egipcio sueña con vaca flaca, empieza a soñar que vienen calamidades para la tierra. Si un egipcio sueña con vaca gorda y es dueño de una compañía o es un faraón como en aquellos tiempos, él va a entender que su negocio va a prosperar. O sea, las vacas gordas enseñan que nosotros también en estos tiempos vamos a tener cierto tiempo donde vamos a ver la vaca gorda, como ya usted la vio. Pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, usted también vio que llegaron las vacas flacas y se han comido la economía de este planeta, que son las vacas gordas. Entonces póngase a pensar en todo eso solamente y usted va a empezar a entender que lo que sucedió una vez, ahora mismo, usted lo está viviendo. Sigamos leyendo. Dice, las vacas para los egipcios eran signos de prosperidad y economía. También las vacas son signos de prosperidad y economía para el mundo. No solo era para Egipto. Es una revelación progresiva. O sea, el término aquí de la vaca flaca y la vaca gorda no es solamente una profecía o una revelación que era para los egipcios. Es una profecía que pertenece a nuestros tiempos. Si usted va a Génesis 41 ahí mismo y busca el versículo 55 en adelante, usted va a entender en el final lo que Dios está hablando. Oiga lo que dice. Vamos al libro, al 45, al 55. Vamos a leer desde el 54. Dice, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, porque las 7 vacas significaban 7 años de prosperidad, y las otras 7 vacas, flaca y fea, significaban 7 años de hambruna. Entonces dice el 54, el versículo 54 de Génesis 41, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. Oiga bien, no dice hubo hambre en Egipto, ni tampoco dice y hubo hambre alrededor de Egipto, porque ahora Dios está hablando aquí en términos progresivo y en doble referencia. Dice, y hubo hambre en todos los países. En aquellos tiempos habrían lenguas, naciones y tribus. Porque eso fue prácticamente al comienzo de la historia. Aquí está hablando Dios de todos los países. Dice, más en toda la tierra de Egipto había pan. Ahora está faltando Dios. Ahora no es todos los países. Ahora Dios está diciendo que en todos los países hubo hambruna. Pero en la tierra de Egipto había pan. En la tierra de Egipto había pan porque en la tierra de Egipto surgió un José. Y surgió un faraón. Un José que habló verdaderamente de parte de Dios, no como ahora, que hay un montón por ahí, que hasta tarjeta tienen para que lo llamen, para estarle dando profecía a gente. Y hubo un faraón, o sea, un gobernante que reconoció que Dios era Dios. Echó hacia atrás, oyó lo que Dios quería que él oyera y empezó a ejecutar lo que Dios quería hacer. Ese faraón fue sensato. Pero tenemos hoy en día un equivalente a faraón que sea sensato. Hoy en día lo que hay es montones de presidentes insensatos. Pero también hay muchos sensatos. Porque lo que tenemos que hacer hoy en día es, o lo que tienen que hacer los presidentes de la nación hoy en día es llamar a las naciones, ponerlas que se humillen,
y volver a Jehová. Como dice la Escritura, si se humillara mi pueblo, pero no se van a humillar. Y si se humillan, cuando todo esto pase un poquito de tiempo, van a volver otra vez a blasfemar contra Dios, para que se cumpla Apocalipsis 16. Y blasfemaron con todo y eso contra el Dios Altísimo. Y mandó Dios plagas para destruirlo a todos. Sigamos leyendo el 55. Dice: cuando se inició el hambre en toda la tierra de Egipto. Oiga bien que cuando habla de Egipto especifica Egipto. Toda la tierra de Egipto. El pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: y José, y hacé lo que te dijere. El 56 dice: y el hambre estaba por toda la extensión del país. ¿Cuál país? Egipto. Entonces abrió José todos los graneros donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Aquí está especificando que el hambre creció aún en la tierra de Egipto. Pero dice el 57, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Ahora vemos aquí que nos dice porque toda la tierra de Egipto había crecido el hambre. Vemos ahora aquí que dice toda la tierra. Eso es una profecía que abarca a toda la tierra hoy en día. Porque hoy en día las vacas flacas están aquí. Y ya no es que van a empezar a comerse a las vacas gordas, sino que las vacas flacas, usted lo puede ver con sus ojos, que han destruido a las vacas gordas en una parte. Por eso es que dice que vinieron a devorar. Si usted tiene sentido común, las vacas no devoran, comen pasto. La vaca no comen vaca. Ahora vemos en el 41 que dice, regresamos al 41, versículo 1, donde dice que subían del río 7 vacas hermosas, las cuales eran gordas y parecían el prados. Él dice el versículo 3, y tras ellas subían del río. Las vacas no estaban en el río. Cuando usted observa bien el capítulo 41 y usted empieza a leer en revelaciones progresivas y en doble referencia, usted tiene que preguntarse. Dice del río subían vacas. Entonces nosotros no tenemos que preguntar. Las vacas estaban en el río. Las vacas subieron del agua. Las vacas no estaban sobre el agua. El faraón se fue en revelación y Dios lo llevó y él miró el río Nilo, era ese río. Pero cuando él miró, no habían vacas sobre el río. En un momento dado de su revelación, las vacas que estaban en el río subieron de las aguas. Y cuando las vacas subieron de las aguas, fueron a parciar, o sea, a comer pasto. Fueron a la orilla a comer pasto. Las vacas subían del río. Ahora tenemos que pensar, ¿será que está diciendo el pasaje que en el río estaban las vacas? ¿O será que el pasaje está diciendo claramente que de momento el río dio la vaca y las vacas subieron? Si usted lee bien el versículo, usted puede contestarse la pregunta. Dice, y que del río subían 7 vacas hermosas. Y aquellas vacas, dice el 3, subían del río. Ahora bien, ¿cuándo usted ha visto a un río que pare vaca? Los ríos no dan vaca. Dios no creó nada animal
del río. Todas las especies que Dios creó con carne y hueso, como yo y usted, lo creó de la tierra. Y las aves y los peces si fueron creadas de las aguas. Entonces aquí hay un contraste. Si la vaca de momento, en el sueño de él, salieron del río, creada a través del río y salieron del río, entonces tenemos que ver qué fue lo que sucedió aquí. Entonces vamos al libro de Génesis 1:21. Entonces vamos al libro de Génesis capítulo 1, versículo 21. Y vamos a ver, vamos a ir revelando los misterios hasta que nos den el tiempo. 1:21, dice el versículo 21. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí estamos viendo que las aves fueron creadas de las aguas, pero las vacas, los bueyes, los toros, nosotros, no fuimos creados de los ríos, fuimos creados de la tierra. Ahí mismo en Génesis capítulo 1 leemos el versículo 24. Y dice el versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra. No, ahora no dice las aguas, ahora dice la tierra. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra, según su especie, y fue así. Entonces lo primero que nos está diciendo Dios aquí es, yo he dado en esta visión vacas que salgan de los ríos. Pero yo quiero que tú entiendas que esto es simplemente una visión que le he dado al faraón. Porque la Biblia no se contradice. Simplemente Dios, como todopoderoso, hizo que del río subieran las vacas y que el faraón la viera. Pero cuando vamos al libro de Génesis, vemos que las vacas, los toros, los bueyes, los animales, lo que se arrastran como lo que no se arrastran, todos fueron hechos o fueron creados de la tierra. Segundo, vemos que las vacas devoraban. Las vacas comen. Cuando vamos al versículo vemos que dice que las vacas flacas devoraban a las vacas gordas. Pero ¿cuándo hemos visto una vaca que se come otra vaca? Entonces tenemos que analizar el versículo y llevarlo a término progresivo. No son carnívoras. Porque las vacas no son carnívoras. La vaca come hierba. Pero el versículo no dice que las vacas devoraban a las gordas. Entonces tenemos que ver. Porque las vacas devoraban a las vacas. Las vacas comen, pero no se devoran unas a otras. Las vacas no se devoran unas a otras. Esto es una referencia a la primera plaga. Entonces, cuando vemos aquí que dice que las vacas, que las vacas flacas devoraban a las vacas gordas, entonces empezamos a entender que la palabra que aparece aquí como que devoraban no son vacas. Las vacas que aparecen aquí como que devoraban, Dios está hablando de que en el futuro, en un tiempo, Dios iba a mandar una especie de plagas que iban a devorar al hombre o a comérselo en este planeta. De modo que la palabra que aparece aquí como que las vacas devoraban es lo que encontramos en Apocalipsis 16, versículo 1. Cuando vamos a Apocalipsis 16 y usted va al Apocalipsis 16 y empieza a leer el Apocalipsis 16,
Leamos el 15:1 primero, dice Apocalipsis 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían 7 plagas, y son plagas postreras. O sea, son postreras porque una vez, de alguna forma u otra, en metáfora o en tiempo progresivo, Dios la mostró, pero no la ejecutó. Entonces ahora son postreras porque ahora Dios no la va a mostrar. Ahora Dios la va a ejecutar. Y eso es lo que viene después que esto se calme. Porque después que esto se calme, como ya se lo he dicho, el hombre va a seguir haciendo lo mismo que hace o será peor. Entonces tenemos que prepararnos para lo que es la tribulación, que la iglesia va a pasar por esa tribulación porque ya está pasando por ella. Entonces después de esto vendrá la gran tribulación. Y la gran tribulación es donde va a aparecer Apocalipsis 16. Porque antes que llegue la gran tribulación, Dios se va a llamar a los muertos en Cristo y a los que estén caminando que le pertenezcan a Él. Y entonces inmediatamente después que eso suceda, viene entonces sobre la tierra lo que llama la Escritura en Apocalipsis 16, la ira de Dios. Términos progresivos. Entonces vemos en Apocalipsis 15, versículo 1, que vienen 7 plagas. Pero ahora vamos a Apocalipsis 16, un poquito más adelante. Y vamos a ver qué nos dice el capítulo 16, versículo 1. Nos dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, los mismos 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira. Las 7 copas de la ira de Dios. Es aquí donde empieza la ira de Dios. Porque ya ese personaje que hablamos al comienzo, en Apocalipsis 17, versículos 11 y 12 y 13, ya está manifestado. Es aquí cuando Él toma el poder. Entonces dice el versículo 2 del capítulo 16. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a la imagen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Oh, maravilloso Dios. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Y te bendecimos, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor. Continuaremos Gracias, Señor. en un momento. Gloria, maravilloso Dios. Gracias, Señor.